bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Península de Guanacabibes, en Pinar del Río, en Cuba. Concretamente en la costa o en la parte más occidental de la isla de Cuba y en una zona no demasiado lejana de Cancún, de México y de la península de Yucatán, otro lugar también pues bastante sugerente en cuanto a construcciones misteriosas. El 7 de diciembre de 2001, un artículo de noticias de la BBC anunciaba el descubrimiento de una ciudad perdida y sumergida con unas características bastante poco usuales en la costa de Cuba, concretamente en la costa de esta península. Aunque en un principio no se dieron demasiados detalles sobre este descubrimiento, pronto empezaron a salir las informaciones sobre lo que allí había acontecido. En principio parece ser que un equipo de exploradores que trabajaba en la costa oeste de Cuba había descubierto lo que se pensaba que eran unas ruinas de una ciudad sumergida construida muchos miles de años atrás en el tiempo. Investigadores de una empresa canadiense utilizaron sofisticados equipos de sonar para encontrar y filmar estructuras de piedra a más de 2.000 pies de profundidad, aproximadamente unos 650 metros. Todo esto por debajo, por supuesto, de la superficie del mar. ¿Cómo comienza la historia? Pues bien, nuestra protagonista es Paulina Selinsky, jefe de un equipo de investigación que se llamaba Advanced Digital Communications. Ella hizo un trato con Fidel Castro, mandatario en aquel entonces en Cuba, para proporcionar libre acceso a las aguas territoriales cubanas, en las cuales se buscarían los restos de barcos hundidos de la época colonial española, y esto es lo que lógicamente disparó la investigación, que se creía que estaban cargados de oro, y de aquí pues el interés en que hubiera una investigación. Aquel era un acuerdo bastante generoso, ya que Paulina y su equipo debían de mantener el 50% de los tesoros que encontraran. La tecnología utilizada por el grupo de investigación se conocía como sonar de barrido lateral. Se basaba en un dispositivo de sonar submarino que realizaba exploraciones horizontales del fondo del océano. Y las imágenes captadas se ensamblaban para formar unas escenas más amplias del suelo del océano y ubicarlos como modelos en una computadora 3D. Pues bien, después de escanear una región donde se suponía que había un naufragio, el equipo de cazadores de tesoros descubrió algo bastante poco usual y que les sorprendió. El sonar de exploración reveló geometría rectilínea, similar a lo que sería la infraestructura de una ciudad. Allí habían unas ruinas hundidas que descansaban a media milla debajo del nivel del mar, 2.200 pies, 670 metros. Y estas ruinas estaban compuestas de varias estructuras parecidas a paredes, cimientos y características difíciles de explicar fuera de lo que es un edificio creado por la mano del hombre. Dada la profundidad del lugar, los investigadores en un principio, sin tener un acceso total y teniendo en cuenta dónde estaban, calcularon que aquello debía de tener más de 12.000 años de antigüedad. Posiblemente mucho antes, aquellas ruinas databan de mucho antes de la última glaciación. Con estos sorprendentes datos sobre la mesa, Paulina y su equipo decidieron analizar a fondo el material. Y lo que descubrieron a continuación fue incluso más sorprendente. Aquellas estructuras eran básicamente grandes pirámides, con una arquitectura lineal que las rodeaba y también con un edificio misterioso que se asemejaba bastante a una esfinge con 3 patas. Después de este descubrimiento,
catalogado por muchos entusiastas e investigadores como el eslabón perdido de la ciudad de la Atlántida, también supongo que teniendo en cuenta la ubicación. El equipo de investigación firmó, o se supone que firmó un acuerdo con National Geographic que estaba destinado pues, a arrojar luz sobre el asunto, a investigar más, teniendo en lugar una cobertura bastante importante. Sin embargo, National Geographic se desentendió en un momento dado y nunca dijo haber firmado este acuerdo. Estamos hablando ya del año 2002-2003. Así que, después de las primeras noticias que salieron en 2001, de pronto las informaciones sobre este misterioso lugar desaparecieron. Hay que tener en cuenta que la extrema profundidad donde se localizaba el sitio hizo imposible para los buceadores hacer frente a semejante presión y a las corrientes. La única opción viable era el uso de un vehículo sumergible especial, obviamente con una cámara o un proyector adherido. Y finalmente el equipo de investigación pues lo consiguió este equipo y regresó unos meses más tarde para un análisis en profundidad de lo que parecía ser una ciudad hundida. Debido a que Paulina Seniczky firmó un acuerdo de no divulgación, no se le permitió compartir o lanzar al público las imágenes que ella y su equipo obtuvieron gracias a este sumergible. Sin embargo, un pequeño giro en la historia sí que le hizo revelar algunas, no todas de las imágenes, pero esto hizo que de nuevo se agitara bastante el tema en torno a estas construcciones descubiertas y que en principio pues no se sabía muy bien a qué tipo de cultura podían pertenecer. En aquellas imágenes, aparte de las pirámides, aparecieron plataformas que se suponían bases de construcciones, otras dos esfinges y diversos edificios, e incluso lo que podría o parecía una especie de templo, diversos edificios. Aquello parecía realmente una ciudad. Y yo creo que es absolutamente impensable pensar que estas formaciones ocurrieron como resultado de algún fenómeno natural. Es evidente que la mano del hombre o de algún tipo de cultura que en algún momento habitó sobre el planeta Tierra, pues fue la que edificó todo aquello. El complejo tenía proporciones colosales. Insisto, estaba compuesto de estructuras con características similares, diría yo, a las que otras civilizaciones, no muy lejos de aquella zona, pues tenían en lo que es la superficie. Ya contaba al principio que no muy lejos de esta zona se encuentra la península de Yucatán y México, donde todos sabemos la existencia de pirámides también y de construcciones pues, que pudieran asemejarse. Pero el misterio iba a ir creciendo en torno a estas ruinas. Bien, la razón detrás de aquella retirada de National Geographic del descubrimiento es cuanto menos más que extraña. Ya hemos hablado que en un principio parece ser que firmaron un acuerdo, pero que después National Geographic pues básicamente se retiró del asunto y intentó negar en todo momento que hubiera estado metido en el proyecto. Bien, la cobertura que los medios de comunicación habían hecho sobre el tema se había ido disipando, básicamente por la pérdida de interés, porque parecía que a nadie le interesaba indagar. Entonces esto hizo que el público en general pensara que lo que se había descubierto allí pues quizá era una farsa, o quizá nada que tuviera un demasiado interés, porque no se siguió investigando. Quizá este descubrimiento no iba a significar mucho para los gobiernos, que es algo que también posiblemente hizo que nadie pues intentara ahondar más en el descubrimiento. Si no había, ya sabemos cómo empezó todo este tema, buscando navíos españoles con oro. Pues si no había nada que ganar, si no había dinero, si no había oro, si no había nada de valor,
al menos económico, porque desde luego culturalmente tenía un valor muy importante, parece que los gobiernos no estaban realmente interesados, a menos, claro, que se pudiera descubrir algún tipo de habilidad tecnológica muy avanzada. O pudiera suceder que esto se pudiera descubrir en aquel lugar. Es entonces cuando aparece un investigador bastante renombrado, también escritor además, como es David Wilcock, que fue la persona que más seguimiento dio a este tema y que en cierto modo pues ha sacado más información hacia el público en cuanto a lo que se descubrió allí y todo lo que poco a poco, todos los hilos que se han ido trenzando para ver qué era aquella ciudad. Pues bien, con la aparición de David Wilcock comienza a avivarse el misterio y comienzan a aparecer informaciones que ya nos pueden meter de lleno en una especie de conspiración. Según Wilcock, y parece ser que en ningún momento esto le sorprendió, el ejército de Estados Unidos conocía este lugar desde hacía bastante tiempo, concretamente desde la crisis de los misiles de Cuba, con John Fitzgerald Kennedy, el presidente John Fitzgerald Kennedy como protagonista. Recordad que esto aconteció en 1962 y estamos hablando ya de que el primer avistamiento, el del equipo de Zelensky, parecía que había sido en 2001. Pues no, los estadounidenses ya conocían el lugar desde el año 62. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos envió una pequeña flota de submarinos con el objetivo de examinar posibles misiles que supuestamente hubieran sido ubicados por los soviéticos en territorio cubano. Bien, durante esta operación tropezaron con un lugar sumergido donde había pirámides, estructuras de piedra megalítica y esfinges. Yo creo que, podemos asumir que este lugar es exactamente el mismo que posiblemente el equipo de Paulina encontró en el año 2001. Puesto que el gobierno poseía toda la tecnología y los equipos más novedosos, lo último en equipación, naturalmente se realizó una extensa investigación del sitio por aquel entonces. Varios escuadrones fueron asignados bajo el agua, donde encontraron tecnología antigua, tecnología de bastante valor. Según nuevamente David Wilcock, se instaló una enorme cúpula en un momento dado para encapsular toda la zona. Incluso se llegó a drenar el agua dentro de esta cúpula y se presurizó este compartimento antes de enviar a unos científicos a investigar. Más cercanamente en el tiempo, los militares parece ser que encontraron máquinas antiguas que todavía estaban funcionando, con iluminación, electricidad, dentro de las estructuras que todavía seguía encendida después de milenios y milenios. Esta información, insisto, toda ella según el investigador David Wilcock, al parecer le fue revelada a él por una mujer que en aquellos momentos, en los momentos de la investigación por parte de los estadounidenses, estaba empleada como cocinera habitual en la bahía de Guantánamo. Según cuenta Wilcock, la mujer le dijo que obtuvo toda esta información una noche en que un miembro de la Marina, de esta base, un miembro de la Marina que se encontraba bastante ebrio, parece ser que intentó impresionarla y comenzó a hablar más de la cuenta, comenzó a hablar sobre esta ciudad hundida. Al parecer, la mujer dice que en un momento dado este militar le dijo que habían encontrado la Atlántida allá abajo. Bien, lógicamente podemos creernos o no creernos la historia de la mujer, que cierto es que en principio viene de un militar, que también podemos creernos o no, y que luego la narra este investigador, David Wilcock, del cual también podemos dudar o no dudar. Bueno, supongo que el problema de todo esto es lo crédulo que pueda o no ser el que escucha. Pero lo que sí que es cierto, y estas imágenes siguen rondando a día de hoy por internet, varios medios las han sacado, es que el equipo de Paulina Zelensky encontró algo allá abajo.
La historia de los investigadores norteamericanos, después de los años 60, pues es algo que lógicamente está más que clasificado y que es muy complicado de saber, a no ser que sea con testimonios de esta índole, como los que hemos contado de la mujer que trabajaba en Guantánamo. Pero lo que sí que es cierto es que allá abajo, en esta península, en las aguas cercanas a esta península de Guanacabibes, hay algo. Hay unas estructuras y lo que parece bastante cierto es que nadie tiene muy claro a qué civilización pueden pertenecer. Sí, como comenté al principio, México está bastante cerca. ¿Por qué no pudo haber sido aquello una extensión de alguno de los imperios más poderosos que vivieron en México durante mucho tiempo? Aunque es cierto que si pensamos que esto es una zona que fue sumergida por algún tipo de cataclismo y que efectivamente las ruinas pueden datar de hace 12.000 años, pues habría que ver qué tipo de civilización había en México o en cualquier otro lugar de la zona por aquella época. Y habría que ver qué conexión pueden tener estas construcciones con algunas otras similares, no solo en México, sino en todo el mundo. A mí la fecha ya de por sí me parece más que sugerente. Si hablamos de hace 12.000 años y de construcciones piramidales y con esfinges, a mí no se me pasa por alto que las investigaciones más realistas sobre el tiempo en el que fueron construidas las pirámides de Egipto las pueden datar de una época más o menos similar, entre 12.000 y 15.000 años atrás, y no los 3 o 4.000 que mucha gente dice, o que la historia oficial parece que dice y que no se sostiene por ningún lado. Nuevamente parece que podrían empezar a atarse muchos cabos de la historia, pero siempre llegamos al mismo punto, y es que parece que hay alguien o algo que impide que este tipo de historias se desarrollen y se estudien más a fondo. No vamos a buscar conspiraciones extrañas. Si hay una tecnología muy avanzada que se ha podido extraer de estos lugares, que es posible que sí, yo me voy a quedar en algo mucho más cercano. Y es que a día de hoy, quien escribe los libros de historia tiene un auténtico chollo, por no decir monopolio, en cuanto al saber. Y cambiar los libros de historia, hemos llegado a un punto en el que va a ser realmente muy difícil. Es muy difícil de sostener la historia de la evolución del ser humano tal y como se explica en muchos libros de historia. Luego nos dicen que sí, que hay eslabones perdidos y que por esto no se puede explicar del todo. Yo diría que no hay ningún eslabón perdido, simplemente lo que hay son eslabones que no se quieren ver. Y hay lugares muy misteriosos en el mundo donde hay pruebas de civilizaciones muy avanzadas, muy lejanas en el tiempo y que desaparecieron, no solamente una vez, sino posiblemente varias. Puede que estas ruinas submarinas de Cuba sea una muestra más de estas civilizaciones que en un momento dado desaparecieron. Pues posiblemente. Y lo más preocupante es que, como se suele decir, el ser humano es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra. Si ya las diferentes humanidades que han existido en el planeta Tierra han llegado hasta un nivel muy alto de conocimiento y desarrollo y han ido desapareciendo, posiblemente a esta humanidad en la que nos encontramos ahora mismo le vaya a suceder lo mismo y a no mucho tardar. Pero cuando se falsea la historia es muy difícil aprender de ella. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Hasta la próxima.